Acá estoy. Si yo les contara lo que acaba de pasar, incluye un baño, alcohol en gel y muchísimas ganas de contarte que sigue Demencia Temporal aquí en el aire de Cítrica Radio a las 15:17 de este miércoles 3 de febrero. Y ahora es el momento de darle el pase a nuestro gran amigo Juan Cabotti. Contame. Que te cuente el mejor, Juan Cabotti. Traes un perfilazo entre manos. Traigo una prueba. Nunca hice este tipo de sección. Vamos a hacer un perfil. En verdad, no es que yo hice un perfil. Mariana Enríquez hizo un perfil. Yo saqué como algunas partes muy interesantes de la historia. Escucho con eco, a ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí yo lo escucho A ver, bien. habla. Hola, estoy hablando. Ahí está, ahí paró. No, es que no entendía nada de lo que estaba diciendo. Bueno, que voy a hacer una prueba. Vamos a ver cómo sale. Vamos a hablar de esta mujer, Mary Shelley, más conocida como la autora de Frankenstein. ¿Saben qué? Quiero tener las dos cosas abiertas y no sé cómo hacer. Un segundo, ¿eh? Tranquilo, Juan. Estamos aquí Acá. con... Bueno, Mary Shelley, no sé bien si estoy pronunciando bien el apellido, nació en 1787 en Inglaterra. Las mujeres de esa época, bueno, se creía que estaban destinadas más a la vida hogareña, a la reproducción, quizás algunas al brillo en los salones de sociedad si pertenecían a la nobleza, pero Mary era hija de dos de los pensadores más importantes de Inglaterra de ese momento. Su mamá, Mary Wollstonecraft, era pionera del feminismo, fue autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, un libro donde establecía que la mujer tenía derecho a la educación y a la igualdad social respecto a los hombres. Y su papá, William Godwin, era un filósofo y era un novelista, autor de una obra de gran influencia en el pensamiento británico que se llamaba Disquisición sobre la justicia política y su influencia en la virtud y felicidad de la gente. A la mierda. Ellos, los papás de Mary, eran una pareja particular, digamos. Ella tenía una hija de un matrimonio anterior que vivía con ellos y era una situación, no vivía con ellos, y era una situación escandalosa para esos tiempos, que Godwin, que era como un libre pensador, abrazó con mucho gusto. Solo fueron padres de una niña, Mary Wollstonecraft, de Mary. La mamá de Mary sufrió una infección el día que ella nació y se murió 8 días después de tener a su hija. Nunca se despertó, nunca conoció a su hija. Godwin, el papá, no sabía qué hacer, no quería que su hija, ni que la otra chica, su hijastra, la hija de Mary del matrimonio anterior, crecieran sin la influencia de una mujer, y se casó con su vecina, Mary Jane Claremont. Esta y las hijas de Godwin tenían como fricciones, digamos. En la casa de este señor desfilaban intelectuales de todo tipo y Mary, desde pequeña, formaba parte de estas conversaciones. En una de estas reuniones, acá viene la parte chico conoce chica, conoció a uno de los admiradores más jóvenes de su padre, el poeta e hijo de baronet, Percy Bysshe Shelley. Mary acá tenía casi 17 años y el chico tenía 21. Estaba casado y tenía una personalidad inestable. Al padre no le copaba mucho la situación, pero el no cope del padre no duró mucho porque el muchacho se separó de su esposa y a mediados del 1814 se escapó con Mary en plena noche. La pareja se llevó con ellos a Claire, la hermanastra de Mary. Durante muchos años fueron de los tríos más raros de Europa. Iban de país en país, a veces las mujeres por un lado y el Shelley por otro, porque tenía muchas deudas y tenía acreedores que lo perseguían y lo acosaban. Vivieron en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Suiza, mezclando vidas de lujos con meses de miseria. En ese viaje ininterrumpido, Mary pierde a su primera hijita, que murió poco después de nacer prematura. Ya tenían otro hijo, William. Junto con su esposo y su hermanastra se instalaron en Ginebra. Y acá viene lo interesante. En una pequeña casa junto al lago Alemán. En la otra orilla del lago estaba Villa Diodati, la mansión de uno de los mejores amigos de Percy Shelley, Lord Byron. Nada más y nada menos que Lord Byron. La noche que compartieron ese verano en 1816 con Lord Byron y John Polidori, el médico de Byron,
Es mítica y ha sido recreada infinidad de veces. Era una de esas juntadas que decían que pasaba de todo, que estas personas, estos intelectuales se comportaban como estrellas de rock. Ujú. Byron, después de leer un compilado de cuentos de fantasmas, le propone a cada uno de los invitados escribir un cuento de terror. De los que estaban ahí, solo 2 lograron como superar el paso del tiempo y ser famosos, pero ¿qué 2? John Polidori, el médico de Byron, escribe El vampiro, que es el primer cuento de vampiros de la literatura occidental, y ese verano, o sea, esa noche, Mary empezó como con un primer boceto de la idea de Frankenstein, que lo iba a publicar 2 años después, en 1818. Frankenstein, una de las novelas fantásticas y de terror más importantes de la literatura. A fines de ese año la pareja vuelve a Inglaterra, ahí se casan y eso descongela un poco la relación con el papá de Mary, que no estaba contento con esta vida nómade que ella llevaba. Él quería una vida tranquila para su inteligente y hermosa hija. La pareja, sin embargo, seguían intentando recomponer el vínculo, le enviaban dinero al pensador. El marido de Mary lo adoraba, lo admiraba muchísimo. Bueno, se instalan en Inglaterra, el chiquito, el marido de Mary Shelley, empieza a escribir un poema muy largo y ella empieza a retocar Frankenstein antes de publicarlo. Ahí él le escribe un poema larguísimo donde la llamaba Niña del Amor y de la Luz. Esto me parece muy lindo. Ujú. La vida de Mary oscilaba entre la luz y la oscuridad. Amaba a su esposo y su estilo de vida poco convencional, que la hacía feliz, pero sufría porque su sobrina, la hija de Claire, su hermanastra se casó con Lord Byron cuando se conocieron en Ginebra. Estaba internada en un internado para señoritas porque su mamá le agarró un chifle y se fue y la abandonó. La hermana de Mary Shelley se suicida y después de esa muerte a ella se le vuelve a morir un bebé. Oh, Dios. No, es realmente terrible la vida. Pero era muy común en esa época. Era muy común en esa época. Estas situaciones la hundieron. Las minas quedaban embarazadas a lo largo de su vida 20 veces, de los cuales nacían 11, de los 11, 4 se morían en el primer año. Exacto. Todas estas circunstancias la hunden a Mary en desesperación y la acercan cada vez más a los temas lúgubres y sobrenaturales, que además le gustaban mucho a su esposo. El esposo curtía medio que con ocultistas, tenía ahí todo un mambo también medio oscureli. En el 1819, los Shaleys pierden al único hijo que les quedaba vivo, puta madre, William, que murió de malaria en Roma. En una carta a una amiga, Mary escribe: la idea de mi hijo no me abandona ni por un instante, he perdido todo interés en la vida. Muchos críticos creen encontrar 2 líneas que confluyen en la literatura de Mary Shelley. Por un lado, la mujer intelectual que, influida por el pensamiento de su padre y de su esposo, se pregunta por el poder del hombre sobre la naturaleza, los riesgos de la ciencia desatada y la revolución industrial, todos temas centrales en Frankenstein. El médico es el loco que empieza a armar una persona con pedazos de cadáveres. Y por otro lado, la mujer que tenía la necesidad de contar su experiencia mediada por la ficción. Así es como en Matilda, una novela que publica 2 años después de Frankenstein, plantea un triángulo entre una hija, su pareja y su padre, que recuerda al propio, y en Frankenstein es indudable que los elementos macabros son su extrema manera de lidiar con la muerte de sus seres más queridos, con la imposibilidad de revivirlos, con toda la frustración y la tristeza causada por lo irreversible. Esto no termina, que es realmente dramática la vida de esta mujer. En 1822 también perdió a su marido. Shelley se ahogó durante una tormenta cuando viajaba en su velero desde Livorno hasta Lerici, Italia. Acá, bueno, se hace, esto es un dato que me vuelve loco, acá se hace el entierro al cual asiste Lord Byron, y este tipo que se llama, un amigo de la pareja que se llama Trelawney, que era un nombre muy particular, rescata el corazón del poeta de la pira funeraria y se lo entrega a Mary, que lo conservó por el resto de su vida. En esos, mandé una foto, en una especie como de piedra con forma de corazón, y ella deja ahí el corazón, no sé bien cómo hizo para mantenerlo, pero se lo quedó con ella para toda la vida. Sobrellevó igual la muerte de su esposo bastante bien, bastante entera. Quizás la ayudó la presencia de su hijo
casi recién nacido, Percy, el único que iba a convertirse en adulto, el único que no se muere, quedarse sola aparte la obligó a dedicarse de lleno a la literatura, porque antes su vida como que iba y venía de la literatura, y ahora sin la contribución financiera de su esposo y su suegro, era un tipo muy millonario que también era mala onda y no les daba un centavo, se vio obligada a escribir para mantenerse, a trabajar de escritora. Escribió todo tipo de cosas, novelas históricas, relatos de viaje, biografías de artistas, editó las obras completas de su marido. El éxito de Frankenstein también le permitía tener editores de confianza que con frecuencia le pedían cuentos. Y sus últimos días fueron tranquilos. El único de sus hijos que sobrevivió a la infancia, Percy, heredó una fortuna de su abuelo y se casó con una mujer que adoraba a Mary, Jane. Los jóvenes la acompañaron cuando se murió en 1851 y cumplieron su deseo de enterrarla junto a sus padres, los tres, la pionera feminista, el filósofo político y la mujer libre que escribió Frankenstein y conquistó la imaginación del futuro, están enterrados en Dorset, Inglaterra. Las cenizas del poeta Shelley están enterradas en Roma, pero su corazón, siempre conservado por Mary, yace junto a ella en la tumba. O sea, ella se enterró, bueno, la enterró su hijo, con el corazón de su difunto esposo, que ella conservó toda la vida. Después, si tienen la foto ahí para ponerla, muéstranla porque es rarísima. Bueno, esa es la historia de Mary Shelley. Ahí lo vemos, como una nuez. Como una especie de nuez. Esa es la historia de Mary Shelley. Y miren cómo se junta. Hay una película que yo no vi, así que no voy a recomendar, solo voy a mencionar que hay una película que se llama Mary Shelley, que está en Netflix, que protagoniza Elle Fanning, que parece que retrata todo esto que estuve contando. Pero, miren qué loco, cuando estaba pensando en la vida de esta mujer para contar acá, salió la noticia de que Emma Stone, bueno, la actriz que ya todos conocemos, La La Land, etcétera, 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 va a volver a trabajar con el cineasta griego Yorgos Lanthimos, que dirigió La Favorita, que si no vieron esa película la están yendo a ver ya mismo. Es una película que se llama Poor Things. Poor Things es una novela homónima del escritor escocés Alasdair Gray, que sigue la historia de la bizarra vida de la volátil Bella Baxter, una mujer emancipada y una versión femenina de Frankenstein. El cerebro de una mujer es reemplazado por el de un bebé no nacido luego de que ella muriera ahogada mientras trataba de escapar de su abusivo esposo. La aventura de la nueva Bella comienza a partir de estos hechos, los cuales convierten a la historia en una aventura de excentricidad, amor y relaciones sexuales. Bueno, nada, me parece maravilloso cómo se sigue utilizando estos textos tan clásicos y centrales en la literatura y aparecen estas locuras espectaculares. Muero por ver esa película. Bueno, un quilombo toda la data que tiré. Tremendo, tremendo. Pero a mí me encanta la historia de esta mujer, que es muy increíble. Mary Shelley. Y vayan a leer Frankenstein si no lo leyeron. Totalmente. Bueno, alto perfil de Mary Shelley, Juan, impecable, impecable. Es impactante todas las muertes que atravesó y todos los duelos que va a haber atravesado. Y que se pueda compactar así, relatar. Muy piola, realmente muy piola, Juan. Sí, a mí la escena que más me gusta es la de todos en la mansión de Lord Byron, escabeando, comiendo. No, eso es una locura. Y Lord Byron diciendo, che, les propongo escribir una historia de terror. Y que de repente salga Frankenstein y básicamente la figura del vampiro. O sea, claro. Me parece espectacular. Que la figura del vampiro, eso voy a hacer otro perfil de John Polidori que es muy interesante. Era el médico de Byron y empezó a escribir sobre vampiros inspirado en Lord Byron. Nada. Una delicia. Esas tertulias que describís. Inimaginables, pero podemos imaginarlas en nuestra cabeza, ¿por qué no? Entonces tan inimaginables no son. ¿Por qué dije inimaginables? Quise decir un adjetivo lindo y me salió ese, pero el mejor adjetivo es decir Juan Cabotti, hermoso perfil en todos los sentidos.